La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta de Pedro y yo quiero insistir, hay perlas absolutamente preciosas en todo esto que nos enseña el príncipe de los apóstoles. El primero en confirmarnos en la fe, San Pedro. Por ejemplo, hoy hay dos ideas así bellísimas y tan necesarias de recordar. Primera, que nosotros todos, somos sacerdotes con sacerdocio propio de reyes. Es lo que significa sacerdocio real. Ese real no se dice por oposición a fantasioso o ficticio, sino se dice con relación a la nobleza de nuestro servicio sacerdotal. Y esa nobleza proviene no de nosotros, indudablemente, sino de la estirpe de la que venimos. Así como en este mundo no puede ser cualquiera rey, pues simplemente porque diga, yo quiero ser rey. No, así como eso no sucede en este mundo, pues tampoco sucede en este mundo. Tampoco sucede en el plano de la fe que nosotros somos reyes porque se nos ocurrió ser reyes, sino porque es que nosotros somos de estirpe elegida. Es la misma idea que ya nos comentaba este apóstol en otro pasaje. Es que nosotros hemos renacido por el valor infinito de la sangre de Cristo. Así como el amor de la carne y de la sangre produce una descendencia, así también hay una descendencia que proviene del amor de Cristo. Es decir, no es un engendrar carnalmente, es un engendrar del agua y del Espíritu, como lo dice el mismo Cristo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Pero este sacerdocio, y esto es lo que quiero destacar sobre todo, es sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales. Es una idea que nos da San Pedro en el pasaje de hoy y que aparece también en la carta a los Romanos, la carta de San Pablo, en el capítulo 12. Lo que aparece ahí es que precisamente somos llamados a ofrecer nuestros cuerpos como un culto de acuerdo con el Logos, de acuerdo con la palabra divina. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Espiritual no significa aquí con lo contrario de lo material, sino espiritual quiere decir el sacrificio que hace una persona que está llena del Espíritu. Una persona que está ungida por el Espíritu. ¿Y qué clase de sacrificios son esos? Mira, todo aquello que de alguna manera supone que entregues tu voluntad, todo aquello que supone una contradicción, un dolor, un esfuerzo, un gran esfuerzo, eso tú lo puedes asociar a todos los dolores de Cristo, porque es que Cristo estaba dándonos su amor, no solamente, atención, no solamente cuando extendió sus brazos en la cruz. Cristo estaba dándonos su amor en todo lo que hacía, en su predicación, en las penalidades del camino, en el atender con caridad a tantas personas. Pues lo mismo vale para ti. Esos son tus sacrificios espirituales, esas pequeñas o grandes renuncias de cada día. Cuando las vives en el Señor, cuando las vives en el Espíritu, ese es el ejercicio de tu sacerdocio. Es lo que llamamos comúnmente en teología, en nuestra Iglesia Católica, el sacerdocio real, el sacerdocio común, el que todos tenemos. La otra idea importantísima, otra perla que nos regala San Pedro aquí, es que nosotros que tenemos esa tan alta dignidad, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos la concedió con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, nosotros somos invitados a vivir como extranjeros, a vivir como forasteros. Es decir, no se nos puede olvidar, no debemos olvidar nunca, que nosotros somos como forasteros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos de paso. Quiere decir que el mundo no va a reconocer nuestros derechos. Quiere decir que nuestra ciudadanía no es permanente aquí. Y sobre todo quiere decir que donde está nuestro auténtico pasaporte o cédula de ciudadanía o DNI o el nombre que le quieras dar, es en el cielo.
Ese es nuestro lugar propio. Así como un pez puede sobrevivir unos minutos si lo sacas del agua, pero tienes que volverlo pronto al agua. Así nosotros estamos llamados a volver pronto a nuestro lugar natural. Y nuestro lugar natural no es este. Entonces, tenemos una inmensa dignidad de sacerdotes y reyes o de reyes que son sacerdotes, y al mismo tiempo reconocemos que el mundo eso no lo va a entender. Y reconocemos que estamos aquí de paso. Y por eso vivimos con sobriedad, como varias veces nos advierte San Pedro. Que Dios nuestro Padre nos ayude a comprender las dos cosas: la altísima dignidad que hemos recibido por la sangre de Cristo y el absoluto desprendimiento que hemos de tener de este mundo que pasa. De nuevo aquí coinciden los dos grandes apóstoles, porque aquí Pedro nos lo está diciendo con la imagen de la ciudadanía celestial, mientras que Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice: la figura de este mundo pasa. Queda como solución que los que sufren como si no sufrieran, los que tienen como si no tuvieran. Es decir, no te apegues demasiado ni a tus dolores, ni a tus triunfos, ni a tus alegrías, ni a tus posesiones. Aprender a vivir así. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a vivir. Amén.